Buenas tardes, estimadas estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de 3 de esta serie de charlas, clases teóricas sobre seguridad en el laboratorio químico en el marco del curso de seguridad y prevención de riesgos. Entonces, el martes pasado, o sea, si ustedes están viéndolo según el cronograma presencial, si no, en el video anterior, habíamos terminado un poco por acá presentando lo que es la clasificación, este sistema de clasificación globalizado que se llama sistema GHS y los distintos pictogramas de peligro. Y habíamos mencionado que nos íbamos a empezar a focalizar en lo que son los peligros físicos. Peligros físicos, básicamente peligros de incendio, de explosión. Y habíamos mencionado que acá hay una característica muy importante, que las consecuencias son proporcionales a las cantidades. Entonces, utilizar poco siempre va a ser una medida de protección para evitar que la magnitud del daño si ocurre sea menor. Y habíamos dicho, y acá habíamos terminado, que para entender esto tenemos que hacer un repaso de una reacción química muy particular, una de las reacciones químicas más interesantes y más cotidianas para nosotros, que es la reacción de combustión. La reacción de Bueno, la reacción de combustión es una reacción que todos ustedes conocen muy bien. Si tienen que cocinar algo en una sartén, prenden una hornalla, dejan que salga gas, aplican una chispa y se prende fuego. Lo que no visualizamos es que la reacción de combustión es una reacción química como tantas otras, que involucra dos reactivos que reaccionan entre sí. Uno claramente es el gas, sea gas por cañería o gas de garrafa, una mezcla de propano y butano, y es el que llamamos combustible. Pero hay otro reactivo, que es el comburente, que típicamente en las reacciones de combustión es el oxígeno atmosférico. Y no lo visualizamos como un reactivo porque en realidad nos rodea, está siempre allí. Pero seguro que han hecho la experiencia de prender una vela, ponerle un vaso por encima, y una vez que se consume todo el oxígeno que está dentro de ese vaso, la llama se apaga. Se requieren los dos, tanto el combustible como el comburente. ¿Qué tipo de reacción química es? Es una reacción que los químicos clasifican como una reacción redox. Es una reacción de intercambio de electrones donde hay una especie reducida que se oxida y una especie oxidada que se reduce. No vamos a entrar en los detalles químicos del asunto, es una reacción de intercambio de electrones, pero la visualizamos como una reacción donde vemos que hay intercambio de oxígenos y de átomos de hidrógeno. Entonces vemos aquí el combustible representado por el metano, CH4, pero puede ser cualquier hidrocarburo, son cadenas de carbonos con hidrógenos, y cuando reacciona con el oxígeno, esos oxígenos pasan al carbono y los hidrógenos se pierden. Esa es básicamente lo que ocurre en una reacción de combustión para dar como productos siempre, si la reacción es completa, CO2, dióxido de carbono y agua. Acá no ven el agua, así que voy a desaparecer. ¿Cómo que no puedo? Bueno, no me deja eliminar la cámara. No sé por qué. Creo que tendría que hacerlo desde el principio. Bueno, les voy a subir las diapos en formato PDF para que puedan ver. Acá debería haber un H2O. ¿Por qué el fuego? ¿Por qué el fuego en esta reacción química? Porque es una reacción del tipo exotérmico. Es una reacción que cuando reaccionan el combustible con el comburente, esos reactivos tienen mucho más energía que los productos, CO2 y agua. Y ese exceso de energía se libera al ambiente. Y se libera al ambiente en forma de calor. Y ese calor es tan grande que ioniza el aire y ahí vemos la llama. ¿No? Pero en realidad vemos fuego porque lo que hay es desprendimiento de calor. Y ustedes de repente están familiarizados con este tipo de diagramas de energía. Recuerden que la energía en química, cuanto más baja, más estable es. O sea, las cosas tienden a disminuir, los sistemas tienden a disminuir su energía interna. Entonces, si los productos tienen menor energía que los reactivos, solo desde un punto de vista energético podemos interpretar que esa reacción debería tender a ocurrir. Es una reacción que tiene una tendencia a ocurrir. De nuevo, estoy simplificando mucho la termodinámica, porque esto no es una clase de termodinámica, una clase de seguridad en el laboratorio químico, pero algo tenemos que mencionar de todo esto. Entonces acá les dejo una pregunta interesante. Si la reacción es favorable desde un punto de vista energético, y vaya si lo es,
¿por qué la nafta no se prende fuego espontáneamente en la estación de nafta? Después de todo, tenemos nafta, ¿sí? Y tenemos oxígeno, porque las estaciones de nafta no están en la Luna, están en el planeta Tierra y por tanto estamos rodeados de oxígeno. Y allí están el combustible, la nafta, que es combustible, un derivado del petróleo, una molécula con muchos carbonos e hidrógenos, y el comburente del oxígeno. ¿Por qué esto no ocurre de forma espontánea? 3 segundos. Bien, bien por los que lo dijeron. No los pude escuchar porque están en sus casas. Pero algunos sé que se dieron cuenta que en realidad una cosa es la termodinámica, que mira el estado inicial y el final del sistema, y otra cosa es la cinética, que mira el mecanismo de reacción. Y cuando vamos al mecanismo de reacción, esta reacción necesita pasar por un intermediario. Y ese intermediario, podríamos decir que es cuando las moléculas se chocan, pero todavía no intercambiaron los electrones y los átomos de oxígeno y hidrógeno entre ellas. Ese intermediario tiene una energía que es más grande todavía que la de los reactivos. Y eso hace que si pensamos que la reacción química es como una bolita, ¿sí? En vez de ir ahora hacia abajo de forma espontánea, ahora tiene una loma que subir. Y por tanto no lo puede subir espontáneamente. Y gracias a ese intermediario de alta energía es que las estaciones de nafta no se están prendiendo fuego todos los días. Ahora, ¿qué ocurre? Para que la reacción ocurra, y vaya si ocurre, necesitamos dar una energía de activación. Es como el punch de energía extra que hay que darle a la reacción para que pueda esa bolita trepar hacia ese intermediario. El tema es que una vez que llegó hasta allá arriba a la energía del intermediario, ¿cómo piensan que va a ser la bajada? Ahí sí, completamente espontánea. Entonces, no hay que estarle suministrando a la reacción energía de forma continua. Basta con darle un pulso, una pequeña energía de activación, un empujoncito a esa pelota para que suba y después ruede hacia abajo. Y de nuevo, volvamos al ejemplo. Acá tengo un encendedor que tiene adentro combustible y está rodeado por comburente, pero no hay reacción de combustión. ¿Qué tengo que dar? Acá hay una piedrita, fricción. Esa fricción genera energía, esa energía disipa calor y cuando se disipa calor, ahí se está dando la reacción. Están viendo una reacción de combustión en tiempo real. Te vuela la cabeza. Entonces hay que dar una llama. ¿Ah? El tema es que una vez que empieza, la reacción no para. ¿Ah? O sea, yo no estoy todo el tiempo haciendo fricción con las piedritas. Lo hice una sola vez. ¿Por qué? Porque la propia energía que disipa la reacción de combustión cuando ocurre, el propio calor que disipa, ya funciona de energía de activación. O sea, una vez que ocurre esta bajada, eso está liberando tanta energía que la pelotita puede seguir subiendo y bajando sin parar. Entonces acá llegamos... Uy, qué tema este de la cámara, che. Acá llegamos a lo que es el famoso triángulo de la combustión. Por ahí lo han visto, pero es un concepto que es bien importante. Que para que haya la combustión es un banquito de tres patas. Y tienen que estar las tres patas para que haya combustión. Y ese banquito se compone por el combustible, el comburente y el iniciador. O sea, la fuente de energía inicial. Si se dan las tres, va a haber combustión. Y eso va a ser espontáneo y va a ocurrir. Entonces, de nuevo, estamos en el marco de un curso de seguridad en el laboratorio. Este no es un curso de cómo hacer fuego. Es un curso de cómo evitarlo. En muchas situaciones queremos esto, queremos hacer fuego, pero acá queremos evitar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con muchos reactivos químicos que son combustibles, que tienen riesgos de inflamación y no queremos que se prendan fuego, porque no queremos que se prenda fuego el laboratorio. Entonces tenemos que entender este triángulo. ¿Y qué queremos hacer si queremos evitar la reacción de combustión, pero al mismo tiempo trabajar con sustancias inflamables o combustibles? Tenemos que cortar este triángulo. Y se puede cortar de distintas maneras. Podríamos cortar la arista que une al combustible con el oxígeno, con el comburente. Y eso se puede hacer, pero es complicado, porque tendríamos que trabajar en situaciones de anaerobiosis, o sea, de anoxia. Y eso se puede hacer en determinadas cámaras especiales, pero es complicado en este planeta Tierra separar a los combustibles del oxígeno, porque el oxígeno nos rodea. Entonces la forma más conveniente de hacer esto es cortar el vínculo entre el combustible y el iniciador. Tenemos que separar físicamente a las sustancias inflamables de las fuentes de calor que puedan actuar como
focos ígneos, focos como iniciadores. Acá tenemos un esquema de un laboratorio, es una representación hecha con una alta tecnología, no se van a dar cuenta que es en realidad fake. Y ahí tenemos una foto de un laboratorio y acá estaría debajo, detrás mío, habría un charquito y ese charquito representa un resto de... Yo estaba trabajando con una sustancia inflamable, esta obviamente no lo es, y vertí algo y cayó algo sobre la mesada. Entonces tengo un líquido inflamable en el piso o en la mesada. Y acá vemos que hay fuentes de calor. Por ahí vemos un mechero Bunsen prendido. Y nos dice, bueno, está físicamente separado el combustible que está en el piso y el iniciador que está arriba de la mesada. Pero guarda con esto. Los combustibles, las sustancias inflamables, tienden a ser sustancias volátiles, que desprenden vapores a temperatura ambiente que también son inflamables. Entonces ocurre esto. Ahí están los vapores, entran en contacto con el foco iniciador y cuando queremos acordar, ahí se da combustión. Se prenden fuego los vapores y luego eso puede llegar a que se prenda fuego el reservorio de la sustancia combustible y cuando eso pase en un abrir y cerrar de... terrible. Realmente imágenes impactantes. Pero bueno, nada de esto va a pasar porque ustedes van a trabajar de forma adecuada porque van a ser conscientes de estas cosas cuando entren al laboratorio. Y fíjense lo siguiente, ustedes se repararon en que había un iniciador porque vieron fuego, el mechero Bunsen. Ese era el fácil. Pero hay otro tipo de reacciones que también pueden actuar, hay otro tipo de focos de energía que también pueden actuar como iniciadores que son menos obvios. Por ejemplo, una estufa como una fuente de calor. Yo no veo fuego, pero recuerden que esto es energía. El iniciador lo que da es energía. Y la energía en realidad en forma de calor. Cuando hay fuego, hay muchísimo calor. Pero una estufa puede bien servir como foco ígneo. La electricidad, por cuestiones de electrostática, que vamos a hablar. Y también, y esto cuesta más verlo, reacciones químicas exotérmicas. Otro tipo de reacciones que liberan calor. Y eso, en realidad, no tanto en este ejemplo, pero piensen qué pasa si hay muchas sustancias que al diluirlas liberan calor. Por ejemplo, los ácidos fuertes y las bases fuertes, cuando las diluyen, solo por el hecho de ponerle agua, eso da lugar, no es una reacción química, la dilución, es una reacción física, baja la concentración, pero por el hecho de diluirse, eso libera calor. Y realmente tienen un matraz y se calienta. ¿Y qué pasaría si tienen una sustancia con esas características que al diluirla libera calor y esa sustancia de por sí es inflamable? ¿Se dan cuenta de qué pasa? El solo hecho de diluir esa sustancia puede hacer que se prenda fuego. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas y obviamente hay que conocer las sustancias con las que trabajamos y de eso vamos a ir hablando el día de hoy. Habíamos mencionado la parte de la electricidad y esto merece mencionarlo porque es algo que de repente puede ser para muchos de las pocas cosas nuevas realmente que escuchan en esta clase. Porque la electrostática es una fuente de ignición escondida. Recuerden, la electrostática se da cuando ocurren separación de cargas positivas y negativas en un material y eso da lugar a un campo eléctrico que se forma a la interna de ese material. Entonces, los líquidos inflamables muy poco conductores pueden acumular cargas locales por fricción y movimiento, por ejemplo, al ser vertidos. Y al ser vertidos, imagínense que eso en vez de ser vino fuera un líquido inflamable. Recuerden, las sustancias son electroneutras. Las sustancias tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Pero durante el hecho de ser vertidos, puede darse lugar a que en un momento queden más cargas positivas de un lado y más cargas negativas del otro. Y cuando eso ocurre, se genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico puede dar lugar a la energía necesaria para que ocurra allí una reacción para que inicie la reacción de combustión. Entonces, son cosas complicadas porque acá, ¿dónde está el foco iniciador? ¿Dónde hay fuego? No hay fuego. El movimiento, esa energía mecánica sumado a un campo eléctrico interno que se genera por separación de cargas en un instante puede dar lugar a que ocurra una reacción de combustión. Por tanto, cuando se trabaja con sustancias que son muy inflamables, no alcohol, ¿sí?, sino sustancias que son realmente muy inflamables, hay que trabajar con una serie de medidas de prevención que son no estándares para nosotros, a los que no estamos acostumbrados. Y acá vemos un ejemplo de lo que es una reacción de trasvasación, no es una reacción, es un proceso de trasvasación.
de un líquido muy inflamable que está en ese container rojo que ven en la foto de la izquierda, a una botellita que es la que me voy a llevar a la mesada. Y eso que normalmente uno lo que haría es, tengo mi botellita, tengo mi sustancia química, y hago así. Eso, si este líquido es inflamable, puede hacer que se prenda fuego, por la reacción que ya vimos. Entonces, este proceso tan simple es todo un tema. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fíjense que el container rojo es metálico. Y además está conectado vía un cable a tierra. ¿Por qué? Lo tengo en un container conductor, porque si se llega a generar una separación de cargas momentánea, esa separación de cargas se va a tierra. Entonces no queda ahí. No, lo que no queremos es que haya una separación de cargas que sobreviva en el tiempo los segundos suficientes para que se genere un campo eléctrico allí. Entonces quiero que si hay una separación de cargas, ese campo eléctrico rápidamente se disipe. Y además, la botella en la que estoy vertiendo el líquido combustible a través de un embudo, de forma tal que caiga de forma lenta, tiene una barra metálica que está conectada al mismo container donde está almacenada la sustancia combustible. ¿Y eso para qué es? Para que estén a la misma, al mismo potencial eléctrico ambos combustibles y que no aparezca ambos containers y que no aparezca una diferencia de potencial entre el container grande y el chiquito que dé lugar también a una separación de cargas. Además de eso, por ahí lo van a poder leer en el PDF, una velocidad de transferencia lenta para evitar que no sea turbulenta, y la humedad ambiente también favorece la disipación de cargas. No sé si han tenido la oportunidad de viajar a países que son muy secos, no como el nuestro que es extremadamente húmedo. Cuando uno va a un país muy seco, sobre todo en invierno, todo te da patadas, las puertas te dan patadas, ¿por qué? Porque las cargas eléctricas quedan ahí, o sea, las cosas quedan cargadas, la humedad está disipando continuamente esas pequeñas, esas pequeñas separaciones de cargas que se pueden dar lugar en los materiales. Bueno, quiere decir que si yo voy a trabajar con alcohol etílico, voy a pasarlo de una botella a una botella más chica, tengo que hacer todo eso de los cables conectados a tierra. No, eso se aplica a las sustancias para las cuales tenga sentido aplicarse, que son las sustancias que son muy, muy inflamables. Por eso hay que conocer el tipo de sustancias con las que trabajamos y sepan que todo esto tiene una gradualidad. ¿Ah? No es lo mismo una sustancia inflamable a una sustancia extremadamente inflamable. Entonces, vamos a ir viendo ahora sí los distintos tipos de peligro que podemos encontrar en la categoría de peligros físicos. Por un lado está los explosivos. Todo esto tiene que ver con la combustión de nuevo, aunque no veamos fuego. Un explosivo es una sustancia sólida o líquida que espontáneamente puede reaccionar por combustión y desprender gases a alta temperatura, presión y velocidad. Velocidad mayor a 1 metro por segundo. ¿Se acuerdan que la reacción de combustión produce CO2 y agua y libera calor? Ese calor, si es mucho, puede ionizar el aire y vemos una llama. Ahora, si la reacción ocurre de una forma muy rápida en el tiempo, ese CO2 y esa agua, que son gases, salen despedidos a alta velocidad. Y cuando esa alta velocidad es mayor a 1 metro por segundo, eso da lugar a la onda expansiva que hace, digamos, no vemos una llama, sino ocurre una explosión. Pero es el mismo tipo de reacción, es una reacción de combustión que ocurre de una forma muy rápida y que los gases salen liberados a altísima velocidad. Y un ejemplo de sustancias explosivas es la nitroglicerina, tal vez el ejemplo más renombrado. La nitroglicerina es un líquido muy inestable que explota por agitación. Y esto es importante. Muchas de las sustancias explosivas son tan combustibles, ¿sí? O sea, tienden a tener una tendencia tan grande a la combustión que genera una combustión tan agresiva que en realidad se manifiesta como una explosión. Y si se fijan, la nitroglicerina es una molécula que tiene... Recuerden que los químicos orgánicos no dibujan los carbonos. Cuando dibujan triangulitos son enlaces carbono-carbono. Entonces ahí no están dibujados los carbonos, pero cada arista roja es un carbono. Entonces vemos que hay 1, 2, 3 átomos de carbono enlazados a 3 átomos de oxígeno
enlazados a 3 grupos NO2. Entonces, en la misma molécula, y esos átomos de carbono no están dibujados allí, pero están enlazados a su vez a hidrógenos. O sea que tenemos una molécula formada por carbono e hidrógeno en una parte y por oxígeno en la otra, pero en la misma molécula. Y ahí que tenemos el combustible y el comburente juntos, formando parte de la misma molécula. Entonces, eso es una mezcla explosiva. Y si agitamos esa mezcla explosiva, ¿qué estamos dando? La energía necesaria, el foco de ignición. Entonces, ahí está todo. Por tanto, las sustancias explosivas no se pueden agitar. Aunque lo tenga cerrado en un contenedor que no tenga oxígeno, muchas veces el oxígeno forma parte de la misma molécula. Y ahí tienen la reacción de descomposición de la nitroglicerina, que es lo que ocurre cuando uno la agita y esa molécula se parte entre ese combustible y ese comburente, ¿sí? Liberando, aquí es una reacción más compleja porque se liberan otras cosas, pero vemos también que hay liberación de carbono unido a oxígeno, ¿sí? En este caso monóxido de carbono y agua, y además oxígeno, y además nitrógeno, todo eso en forma de gas. Y todos esos gases van a salir desprendidos a alta velocidad y eso es lo que da lugar a la explosión. Cuando hablamos de nitroglicerina nos viene siempre a la memoria Alfred Nobel, Alfred Nobel es una persona, es un sueco, ya fallecido, digamos, vivió en el siglo XIX, por quien se dan los premios Nobel. O sea, los premios Nobel, como saben, no es porque un descubrimiento sea novedoso, sino que viene del apellido de Alfred Nobel. Y Alfred Nobel era un químico que, piensen que en plena era de la revolución industrial, había mucho interés por tener explosivos, para poder, por ejemplo, dinamitar una mina para poder acceder al interior donde estaban los minerales, etc. Y el problema es que los explosivos que se iban probando no los podíamos controlar bien. Entonces muchas veces la nitroglicerina ya se conocía como explosivo, pero el problema es que cuando se la quería manipular explotaba. Y al explotar moría mucha gente. Entonces Alfred Nobel lo que hizo no es el inventor de la nitroglicerina como a veces se piensa, sino que inventó unos cartuchos, unas resinas a las cuales le fue colocando nitroglicerina dentro, ¿sí? Y una mecha. Y esa es la famosa dinamita. Es el inventor de la dinamita. Y la nitroglicerina dentro de esos cartuchos estaba estabilizada, no estaba, digamos, la agitación no generaba de por sí una explosión. En cambio, tenía ahora una mecha donde podía prenderla a fuego o dar lugar a una llama, y ahí sí, cuando la llama entraba en contacto con la nitroglicerina, ¡boom! Entonces Nobel lo que logró fue de alguna forma estabilizar a la nitroglicerina y obtener un explosivo, pero controlable por el ser humano. Se hizo muchísima plata y se hizo millonario con la patente de este invento. Piensen que eso vino previo, en plena, digamos, era de plena revolución industrial. Tengo entendido, aunque tendría que verificarlo, pero eso pueden verificarlo ustedes perfectamente, que el hermano de Alfred Nobel, que trabajaba con él, murió en una explosión vinculada a la parte cuando estaban experimentando todavía para lograr esto, pero no lo verifiqué, pero verifíquenlo. Acostúmbrense, estamos en año 2020, clases por internet. Acostúmbrense a no tomar por válido todo lo que escuchan, incluso de sus docentes. Tienen internet, tienen libros, verifiquen las cosas. Puede ser fake news. En este caso, honestamente, no sé. Pero bueno, sí, Alfred Nobel se hizo muy rico, pero después también todo esto empezó a usarse en la industria armamentista para hacer otro tipo de explosivos, ya no con fines industriales, sino con fines bélicos. Y cuando estaba próximo a morir, el tipo se dio cuenta que iba a pasar a la historia como el creador de explosivos utilizados con fines bélicos y no quería que eso, digamos, dejar ese legado a la humanidad. Entonces, con toda la fortuna que hizo con esto, la puso, digamos, en una especie de fundación a la cual se tenían que dar premios, distintos premios a la actividad científica, que son la base de los premios Nobel. Obviamente, la plata de los premios Nobel hoy día ya no viene de la fortuna de Alfred Nobel, sino de otras fuentes de financiamiento, pero fue el chispazo inicial que dio a este tipo de premios a la ciencia que son tan comentados.
Bueno, entonces, medidas de prevención y medidas de protección. Recuerden que este es un concepto fundamental. Las medidas de prevención son aquellas que apuntan a disminuir la probabilidad del daño. ¿Se acuerdan? Es un curso de manejo de riesgo y el riesgo viene dado por la probabilidad de que ocurra un daño multiplicado por la magnitud de ese daño si ocurre. Entonces, las medidas de prevención apuntan a disminuir el término de la probabilidad y las medidas de protección apuntan a disminuir la magnitud del daño en caso de que dicho daño ocurra. Entonces, ¿qué medidas de prevención podemos tener si trabajamos con sustancias que son explosivas? No golpear o friccionar, porque ahí va a estar la fuente de energía necesaria para que ocurra la reacción. Y obviamente mantener lejos de fuentes de ignición también. O sea, no ponerlos cerca de fuentes de calor ni estar agitándolos. Y como medidas de protección, usar la menor cantidad posible, de forma tal que si dentro de un Eppendorf me explotan 1 miligramo de una sustancia explosiva, esa explosión capaz que le vuela la tapita del Eppendorf, pero si estoy trabajando con un tarro que tiene 1 litro de nitroglicerina, pueden volar otras cosas. Trabajar en campana de extracción y usar lentes de seguridad. Usar lentes de seguridad porque si ocurre una explosión, ¿no? O sea, yo no quiero que haya una proyección del plástico del tubo con el que estoy trabajando, digamos, hacia mis ojos. Y lo de trabajar en campana de extracción, acá tengo que hacer una salvedad, porque recuerden, la campana de extracción tiene un extractor arriba y lo que busca es eliminar los vapores volátiles de las sustancias los vapores de las sustancias que son volátiles. Pero también la campana de extracción es un recinto cerrado que tiene una puerta. Entonces, en este caso, hablamos de trabajar en campana de extracción como eso, como un lugar capaz de contener una explosión si ocurre, no por el tema de la extracción en sí. No sé si se entiende esa diferencia. Bueno, sustancias inflamables. Es una sustancia que posee una gran facilidad para arder y que se quema rápidamente. Algunas sustancias requieren ser calentadas para arder, otras liberan vapores capaces de arder a temperatura ambiente. Acá vemos el sistema GHS clasifica las sustancias inflamables en cuatro categorías. Las categorías números más altos siempre es peligros más grandes. Entonces, la categoría 4 son sustancias que llamamos combustibles. Todas estas categorías tienen en la etiqueta el pictograma del fueguito, ¿no? Pero muchas veces hay una palabra también, que es la palabra así como de alerta, que en este caso diría warning en inglés o precaución o en español. Entonces tenemos sustancias categoría 4, sustancias categoría 3, sustancias categoría 2, que ya son sustancias muy inflamables, y las más inflamables de todas son las que pertenecen a la categoría 1 de extremadamente inflamable, y ahí la palabra ya no es warning de advertencia, sino peligro. Y aparecen dos conceptos que son importantes, que es el de flashpoint, y al lado van a ver en esa tabla que dice la temperatura de ebullición. En general, la temperatura de ebullición es la temperatura a la que hierve la sustancia. Cuanto más baja la temperatura de ebullición, más se evapora por debajo de esa temperatura, por tanto más volátil es la sustancia. Y en general las sustancias, cuanto más inflamables son, más volátiles son. ¿Por qué? Porque hay un término que es la temperatura de autoignición, que es la temperatura por encima de la cual la sustancia va a arder, sin necesidad de una fuente de calor externa. O sea, si yo hoy hace 200 grados Celsius y estoy trabajando con una sustancia cuya temperatura de autoignición es de 200 grados Celsius, esa sustancia se prendió fuego sola, en contacto con el oxígeno atmosférico. Y no va a decir, pero no es un problema, porque nunca va a ser 200 grados Celsius. Por lo menos esta generación esperemos que no llegue a vivir temperaturas de ese tipo. Pero hay otro parámetro que es en realidad el que tenemos que prestar atención, que es el punto de ignición o el flash point, que es la temperatura no a la que arde la sustancia, si es líquida, sino la temperatura a la que arden los vapores de esa sustancia. Y esa temperatura, ese punto de ignición, siempre es mucho más bajo. Entonces, yo puedo estar trabajando con una sustancia cuya temperatura de autoignición es 200 grados Celsius, pero de repente el flash point es de 20 grados Celsius. Y eso quiere decir que si hoy hacen 20 grados Celsius y hay oxígeno, esa sustancia puede arder sola. Entonces, guarda, los vapores de esa sustancia pueden arder.
Y si arden los vapores, ¿qué va a pasar? Enseguida va a arder la sustancia y cuando ella arda va a liberar tanto calor que se va a alcanzar la temperatura de autoignición y ahí sí se prende el frasco, se prende fuego, digamos, el frasco entero, aunque sea líquido. Y miren el flashpoint de las sustancias categoría 1, extremadamente inflamables. Es menor a 23 grados, o sea, menor a temperatura ambiente. Por tanto, con esas sustancias solo puedo trabajar en una cámara de frío. No puedo trabajarlas a temperatura ambiente porque hay un riesgo real de que se prenda un fuego de forma espontánea. No sé si conocen este libro famoso de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que ha inspirado películas como Fahrenheit 9/11. Fahrenheit 451 grados Fahrenheit es la temperatura de autoignición del papel. 218-246 grados Celsius. Es más o menos lo que correspondería. El título viene porque es una sociedad distópica donde básicamente los bomberos, en vez de tirar agua por sus mangueras, tiran fuego y lo que hacen es quemar libros. Entonces es la temperatura a la que se están quemando los libros. Y la temperatura de una llama, si vemos una llama de una vela, por ejemplo, ahí hay más de 1000 grados. Razón por la cual nos quemamos si tocamos la llama. No es porque la llama sea algo, la llama es luz, pero ahí hay calor. Entonces, por eso cuando arrimamos una llama o una vela al papel, se prende fuego. Y acá vemos una sustancia, una tabla con distintas sustancias, que son todas inflamables. Y la tabla tiene distintas columnas. Está el punto de ebullición, es la primera columna. Luego la presión de vapor. Luego el límite superior e inferior de inflamabilidad. Luego la temperatura de autoignición. Y luego el flashpoint. Y la última columna, la que está más a la derecha, es la categoría GHS que corresponde. Y si vemos arriba, el primero de todos es el ácido acético. El ácido acético es el vinagre. El vinagre de mesa es un ácido acético diluido. En este caso estamos hablando del ácido acético concentrado, llamado en la jerga del laboratorio ácido acético glacial. Y si se fijan, le corresponde la categoría 3. Es una sustancia inflamable, pero no es de las más inflamables. De ahí podemos ver, por ejemplo, que hierve a los 118 grados Celsius. La presión de vapor tendría que ver también con cuán volátil es, porque es cuánto vapor hay en equilibrio con la fase líquida. Cuanto más sea la presión de vapor, más volátil va a ser. Y acá hay un concepto que es importante, que es el límite superior e inferior de inflamabilidad. Que ya vamos a hablar un poco de qué se trata eso. Pero fíjense, la temperatura de autoignición 463 grados, que suena mucho, pero los vapores tienen un flashpoint de 39 grados. O sea que, y 40 grados es una temperatura que en verano puede llegar a ser. Vamos a ver una sustancia categoría 1 como el dietiléter. ¿Sí? El dietiléter sería una sustancia extremadamente inflamable. Fíjense que esta hierve a 35 grados. La presión de vapor a 20 grados ya no es 11 como en el caso del ácido acético, sino 442. Quiere decir que hay mucho más vapor en equilibrio con la fase líquida. Y ese rango de inflamabilidad, que en el caso del ácido acético iba de un 4 a un 16%, acaba de un 1 a un 48. O sea, un rango de inflamabilidad más grande también hace a una sustancia más inflamable. La temperatura de autoignición, 160 grados, pero el flashpoint es menos 45 grados. Quiere decir que ustedes se pueden llevar una botella de dietiléter en el avión Hércules hasta la Antártida y querer trabajar con esa sustancia y esa sustancia igual se prende fuego aunque estén trabajando en la Antártida a menos 20 grados Celsius. ¿No? Se prende fuego si de alguna forma se dan las condiciones para que eso ocurra. Entonces ya se dan cuenta que son sustancias con las que no puedo trabajar así nomás en el laboratorio. Hay distintas sustancias inflamables, podemos tener líquidos inflamables. Generalmente los líquidos inflamables se inflaman siempre antes los vapores que emanan de dichos líquidos. Por eso que decíamos que el flashpoint del vapor es mucho más bajo que la temperatura de autoignición. Podemos tener sólidos inflamables que se inflaman por agitación mecánica, por ejemplo el fósforo rojo. El fósforo rojo es porque tiene fósforo en la puntita del fósforo y ahí lo que hacemos es fricción. Y de esa fricción se genera la energía necesaria para que se prenda fuego ese sólido. Luego hay sustancias que arden espontáneamente frente al contacto con el aire, que se llaman pirofóricas. Piro viene de fuego y fóricas de que le gusta. O sea, son sustancias que tienden a prenderse fuego. Son sustancias que no requieren ningún iniciador, que ya la temperatura atmosférica puede actuar como iniciador. Estas sustancias se deben almacenar en contenedores especiales.
y los incendios provocados por estas sustancias requieren extintores especiales de clase D. Ejemplo de estos son los metales combustibles, el sodio, el calcio, el magnesio. Y luego tenemos los gases inflamables, que son muy peligrosos cuando el límite de inflamabilidad es menor al 13% y el rango de inflamabilidad es amplio. Por ejemplo, el hidrógeno, el metano. ¿Y a qué nos referimos con esto de rango de inflamabilidad? Ya podemos ver, esta gráfica muestra lo que es un poco distintas formas de combustión. Como toda reacción química, hay lo que se llaman unas condiciones estequiométricas, que es cuando está la misma cantidad de oxígeno como de combustible tengo para que la reacción se dé liberando solamente CO2 y agua. Es la reacción de combustión teórica. Pero puedo tener también reacciones de combustión cuando hay más oxígeno del necesario y cuando hay menos oxígeno del necesario. Entonces ahí tenemos eso, procesos de combustión incompleta, sea por exceso de aire o por falta de aire. Y eso lo pueden ver, por ejemplo, en el mechero Bunsen, si han trabajado con ellos, recuerden que tienen abajo, ustedes pueden regular la entrada de aire. Y si entra aire en cantidad suficiente, la reacción de combustión es completa y van a ver un fuego que es azul. Que si es azul, tiene hay más temperatura allá adentro que si la llama es roja. Y además ven que no desprende humo. En cambio, si le cierran la entrada de aire, el fuego pasa a ser amarillo, rojo, más como lo conocemos. Lo mismo con la hornalla de la cocina, y empieza a hacer humo. Y eso es porque se está dando un proceso de combustión, pero es un proceso de combustión incompleta, y el humo son otras sustancias que se están generando que no son solo CO2 y agua. Y se puede dar combustión en esas situaciones no estequiométricas. Pero hay un límite inferior de inflamabilidad, que es lo que allí está representado como LI, por debajo del cual hay demasiado oxígeno y demasiado poco combustible y la reacción no se da. Y hay un límite superior de inflamabilidad que es al revés. Hay demasiado combustible y demasiado poco oxígeno. O sea, hay falta de oxígeno y ahí la reacción no se da. Si ese rango es acotado, entonces la sustancia es menos inflamable que si ese rango es muy grande. Entonces, por ejemplo, y no hagan por favor este experimento, pero si ustedes fueran a... No hagan este experimento. Si ustedes tuvieran un tanque lleno de nafta y prenden un fósforo casi que al lado del líquido, de repente no se prende fuego. ¿Por qué? Porque hay mucho vapor de nafta. Y por tanto ese vapor de la nafta desplaza el oxígeno y no hay suficiente oxígeno allí. El tema es que lo van separando, a medida que lo van alejando, se va diluyendo ese vapor de la nafta, se empieza a mezclar con el aire y ahí sí entran a ese rango de inflamabilidad y se prende todo fuego. Medidas de prevención con sustancias inflamables. Mantener lejos de sustancias incompatibles, oxidantes. Mantener lejos de fuentes de ignición. Mantener en áreas ventiladas, preferentemente en campana. Mantener en recipientes herméticamente cerrados. Y tomar medidas para minimizar la electricidad estática en el caso de las sustancias que sean muy inflamables. Me quiero detener en mantener en áreas ventiladas preferentemente en campana. Acá sí la campana de extracción de gases es una medida de prevención, quiere decir que hace que sea menos probable que ocurra la combustión. ¿Por qué? Porque estoy extrayendo esos gases. Por tanto, la concentración de los vapores de esa sustancia va a ser siempre chica en mi área de trabajo. Acá sí es una medida de prevención, disminuye la probabilidad de que ocurra el daño. Por tanto, si van a trabajar con sustancias inflamables, que son volátiles, siempre en campana de extracción. Y si van a trabajar con sustancias que son extremadamente inflamables, les diría no trabajen con ellas sin hacer un curso previo de cómo se trabaja con ellas, porque son bastante especiales. Pero sustancias como el ácido acético, el etanol, el cloroformo, son sustancias que son muy comunes en el laboratorio, todas ellas son volátiles y siempre trabajar en campana de extracción. Medidas de protección. Usar la menor cantidad posible, trabajar en campana, de nuevo, pero ahora la campana como entendido decir, si ocurre un fuego allá adentro, cierro la compuerta de la campana de extracción y eso va a cortar el suministro de oxígeno y puede hacer que la magnitud del incendio quede contenida y se extinga más rápido. Usar lentes de seguridad y túnica de algodón. ¿Por qué la túnica de algodón? Porque tiende a
hay túnicas que están hechas de materiales que tienden a no prenderse fuego con la misma facilidad que otro tipo de materiales con los que nos vestimos. Y usar calzado conductor para minimizar la electricidad estática del propio operador, eso en caso de manejar con sustancias que son altamente inflamables. Diría, si van a trabajar con sustancias extremadamente inflamables, eso, tienen que hacer un curso específico, porque realmente las formas de trabajo son muy distintas. Oxidante o comburente es la otra parte, es la otra cara de la moneda. Es una sustancia que es capaz de recibir electrones de otra oxidándola. Y por tanto forma parte de ese triángulo de la combustión. Los oxidantes fuertes reaccionan violentamente con los reductores como la materia orgánica, dando lugar a una reacción de combustión. Así que volvamos al triángulo de la combustión. Pero ahora en vez de poner al oxígeno atmosférico en la arista del comburente, pongamos allí a un oxidante fuerte. Fíjense, el pictograma del oxidante fuerte es como una O desprendiendo fuego, lo que nos da la pauta de que también hay una cuestión de inflamabilidad, solo que el oxidante es lo opuesto del combustible desde un punto de vista químico. Es una sustancia oxidada que quiere electrones. Y ahora, en la arista donde antes teníamos a la sustancia combustible, ahora tenemos una sustancia oxidable, a materia orgánica. ¿Qué estamos poniendo ahí? Sustancias que no eran tan tendientes a la combustión como para que el sistema GHS las clasificara como combustibles. O sea, no reciben una clasificación de combustibles, no tienen el pictograma del fueguito, pero aún así es sustancia orgánica que está reducida y que puede reaccionar ya no con el oxígeno atmosférico, porque no son combustibles lo suficientemente fuertes para reaccionar con el oxígeno atmosférico, pero si en lugar de oxígeno pongo un oxidante que sea más fuerte que el oxígeno atmosférico, entonces ahí sí se da la reacción de combustión. Y un ejemplo de eso son la ropa, los jeans, por ejemplo, todo lo que salga de, digamos, que sea compuesto por seres vivos, que típicamente no lo visualizamos como combustible, pero que igual puede dar lugar a una reacción de combustión en presencia de un oxidante fuerte. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Acá sí podemos separar al oxidante fuerte de la sustancia oxidable, porque ahora ya no es el oxígeno, sino que es una sustancia, el comburente, que la podemos separar. Y además, obviamente, hay que también separarla de focos iniciadores. Este es un ejemplo esto lo saqué de internet hace unos años, es un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos a raíz de un accidente que hubo en una industria química en ese país. Pasó el 22 de agosto del año 2000, un trabajador transportó un bidón de 19 litros conteniendo permanganato de sodio, que es un oxidante, pero el bidón había sido usado previamente con tiosulfato de sodio, que es un reductor. Entonces quedaban restos del reductor, no lo limpiaron bien y arriba de eso le pusieron un oxidante. Entonces, obviamente que ahí se estaba dando lugar a una reacción de combustión, no con el oxígeno atmosférico, sino entre el oxidante fuerte y el tiosulfato de sodio. Al mezclarse, por la agitación mecánica, y ahí tenemos el foco ígneo, el foco iniciador, un chorro de permanganato saltó por los aires. O sea, se generó calor, una reacción de combustión, ese calor hizo que el permanganato hirviera y salió un chorro por los aires, y ese permanganato caliente que salió despedido por los aires, en contacto con el yin, ¿sí? 100% algodón, o sea, sustancia reductora que no clasificamos como inflamable, pero ahora en presencia de ese permanganato caliente, que es un oxidante fuerte, hace que esos jeans del trabajador se prendieran fuego, debiendo hospitalizarse por quemaduras graves. Entonces acá vemos una reacción de prenderse fuego entre un pantalón, un vaquero, un jean, con permanganato de sodio, un oxidante fuerte. Ejemplos de oxidantes fuertes, los peróxidos orgánicos. Peróxidos son las moléculas que tienen el enlace oxígeno-oxígeno. Cuando ponemos una R, queremos decir que ahí hay una molécula orgánica que sigue a ambos lados. O sea, la R representa que hay más cosas. Cuando esas R's son hidrógenos, o sea que no sigue una cadena, ahí tenemos no un peróxido orgánico, sino el famoso peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Entonces, ¿qué pasa con los peróxidos? Ese enlace oxígeno-oxígeno, además de ser muy oxidante, tiende a descomponerse.
y romperse al medio, entonces se liberan las dos mitades de la molécula y esa descomposición, que además es muy reactiva, tiende a dar lugar a reacciones explosivas. Entonces, los peróxidos orgánicos, fíjense ahí hay una botella y tienen dos tipos de peligro. Por un lado son oxidantes fuertes, y ahí ven la O con la llamita, y por el otro lado son sustancias explosivas porque tienden a descomponerse de forma violenta. Así que le corresponden estos dos tipos de peligro. Con los peróxidos orgánicos no usar espátulas metálicas porque pueden catalizar la reacción de decomposición del peróxido. Entonces, si lo tienen que masar en una balanza, típicamente ponemos una espátula metálica cuando queremos tomar una cierta cantidad de un reactivo químico. En este caso eso no se puede hacer. Hay sustancias que no son peróxidos pero que pueden dar lugar a la formación de peróxidos de manera espontánea por reacción con el oxígeno atmosférico. Son sustancias que se van descomponiendo y fruto de esa descomposición reaccionan con el oxígeno y se forma un enlace OO. Entonces, esas sustancias también les corresponde la categorización de oxidantes, no porque lo sean originalmente, sino porque fruto de su descomposición en el tiempo se convierten en peróxidos y por tanto en oxidantes. A medida que dichas sustancias se ponen viejas, la concentración de peróxidos contaminantes aumenta, pudiendo llegarse a volver oxidantes y explosivos. Un ejemplo de peróxido pero no orgánico es el que le decía, el peróxido de hidrógeno, que es cuando en vez de moléculas orgánicas han volado oxígeno, tenemos hidrógenos. Eso es lo que llamamos agua oxigenada, porque el agua es H2O y este es H2O2. Pero en realidad, químicamente es otra cosa. Acá tenemos un enlace oxígeno-oxígeno, que es ese enlace, digamos, complicado. Y de nuevo, si miran bidones de agua oxigenada concentrada, le corresponden los pictogramas de peligro propios de sustancias oxidantes y en este caso también corrosivas. El peróxido de hidrógeno, ya vamos a hablar de sustancias corrosivas más adelante. Acá vemos lo que es el efecto de la concentración. La misma sustancia a distintas concentraciones se comporta, digamos, tiene peligros distintos. Al 3%, que es lo que le venden como agua oxigenada a 10 volúmenes en la farmacia, puede desinfectar heridas. Es una sustancia que directamente la ponemos sobre nuestro cuerpo por su poder antimicrobiano. Al 15%, o sea, más concentrada, decolora el pelo. Y hay una época, no sé ahora honestamente si se sigue usando porque me he puesto un poco viejo, estaba de moda teñirse el pelo de amarillo casi blanco poniéndose agua oxigenada al 15%. Pero noten que por encima del 8% es corrosivo. Corrosivo quiere decir que tiene la capacidad de generar un daño importante en contacto con la piel. O sea que esa onda de colorarse el pelo con agua oxigenada estaba directamente exponiendo el cuero cabelludo a una sustancia que lo estaba dañando. O sea que no lo hagan. Si quieren teñirse el pelo, hay otras formas mejores y más seguras de hacerlo. Y por encima del 30% es un oxidante fuerte, es una sustancia comburente. Medidas de prevención en el caso de trabajar con oxidantes: mantener lejos de productos inflamables, o sea, lejos de sustancias combustibles, y mantener lejos de fuentes de calor. De nuevo, o sea, cortar esas dos aristas del triángulo de la combustión que en este caso son posibles de cortar. Medidas de protección, como siempre, usar la menor cantidad posible. Vean que eso se repite en todos los casos. Trabajar en campana de extracción, de nuevo pensando en la campana de extracción como un sitio donde puedo contener lo que allí ocurre. No es un problema acá el tema del oxígeno atmosférico, porque estoy teniendo un comburente ahí está el oxidante, y usar lentes de seguridad. Luego, el último tipo de peligro dentro de esta categoría de peligros físicos son los gases comprimidos. Ahí es el único caso donde se puede dar lugar a una explosión que no tiene nada que ver químicamente con la combustión. Es un fenómeno puramente físico. Si yo tengo un gas y lo someto a alta presión, ese gas se dice que lo licúo, lo paso al estado líquido. Y esa es una forma de disminuir el espacio que requiere una sustancia. Los gases tienden a expandirse y a ocupar mucho más espacio. Si yo quiero tener mucho hidrógeno, mucho oxígeno, mucho nitrógeno en el laboratorio, lo mejor es poder tenerlo en un tanque en el cual pongo ese nitrógeno gas, pero a alta presión,
y es tanta la presión que en realidad me queda líquido. ¿Sí? Entonces, dentro de ese balón, la sustancia que normalmente estaría en fase gaseosa, ahora la tengo en fase líquida. Pero ¿qué ocurre? Si yo, ese bidón tiene que estar herméticamente sellado. Si de alguna forma yo lo abro y la presión allí pasa a ser la atmosférica, todo ese líquido dice, hey, a presión atmosférica, a mí me gusta estar en estado gaseoso. Entonces va a pasar masivamente al estado gaseoso y fruto de ese cambio de fase va a darse lugar a una rápida corriente, digamos, de esa sustancia que puede dar lugar a una explosión. Entonces, cuando tengo gases comprimidos, siempre hay riesgo de explosión, además de riesgo de fuga de gas, obviamente también. Muchos de esos gases son tóxicos. Y por tanto, usar lentes de seguridad. Además, muchos de esos gases, como el hidrógeno, por ejemplo, son muy inflamables, son gases inflamables. Entonces, si tengo una fuga de ese gas, tengo un problema por el riesgo de ese gas va a salir y si encuentra una fuente de calor se puede prender fuego porque es un gas inflamable. Pero el solo hecho de tenerlo bajo presión, hay un peligro de explosión ahí que es intrínseco. Bueno, dejamos los peligros físicos y nos adentramos en lo que son los peligros para la salud. Y hoy solo nos va a dar el tiempo para hablar de dos de ellos, que son las sustancias corrosivas y las sustancias que tienen una toxicidad aguda. Los otros los dejamos para la tercera clase. Los peligros para la salud o para el medio ambiente los podemos clasificar de distintas maneras. Podemos clasificarlos según sus efectos. Por ejemplo, hay peligros, hay efectos que son agudos o hay efectos que son crónicos. Los efectos agudos son aquellos que se manifiestan en menos de 24 horas posteriores a la exposición a la sustancia. Yo estuve expuesto a una sustancia que tiene una toxicidad aguda, en menos de 24 horas, si realmente estuvo expuesto, voy de alguna forma a presentar los síntomas propios de esa exposición. Y luego hay peligros que son crónicos, que se manifiestan mucho tiempo después. Puede ser a la semana o puede ser años después, puede ser décadas después de la exposición a la sustancia. Por ejemplo, las sustancias que inducen procesos tumorigénicos, las sustancias que llamamos cancerígenas o carcinógenos. La exposición a esas sustancias no se va a manifestar como un cáncer a las 24 horas, entonces voy a decir, uy, fue porque ayer estuvo expuesto a esta sustancia. Se puede manifestar en forma de cáncer a los 10 años. Y a los 10 años no voy a poder saber si tuve cáncer debido a que 10 años atrás estuvo expuesto a esa sustancia o a otros factores que también pueden influir. Y eso hace que es complicado trabajar con sustancias que tienen toxicidades crónicas porque puedo tener la falsa sensación de seguridad, es decir, estoy trabajando con ella, no cumple las medidas de prevención y de protección, pero no me pasa nada, no me pasa nada, es exagerado. Bueno, lo que pasa es que los efectos se van a manifestar en todo caso dentro de 5, 10, 15 años y vos no querés esperar 15 años para decir, la verdad tendría que haber manejado esta sustancia de otra forma. Había un riesgo y no lo manejé. Los efectos pueden ser reversibles o irreversibles. El efecto reversible es aquel que, con el paso del tiempo, mi cuerpo repara el daño y estoy como estaba antes. O irreversibles son aquellos que dejan una herida, digamos, una cicatriz, algún problema que no se soluciona solo. Ejemplo extremo de un daño irreversible es la muerte. Los efectos pueden ser acumulativos o no acumulativos. Esto depende de la velocidad de eliminación que tiene la sustancia, que el organismo tiene de esa sustancia. Entonces, si es una sustancia que yo la elimino muy rápido, o sea, por ejemplo, vamos a pensar una sustancia que la ingiero, que me genera una toxicidad, pero que mi cuerpo la elimina en 2 horas después de ingerirla. Entonces, ingiero la sustancia y se manifiesta, el daño se manifiesta. Para las 2 horas la sustancia no está más. Mañana ingiero la sustancia y se repite lo mismo. El efecto no es acumulativo. Ahora piensen en esa misma sustancia, pero mi cuerpo demora 48 horas en eliminarla. Entonces la ingiero hoy y se manifiesta de una determinada manera. La ingiero mañana y el efecto va a ser superior al que hubo ayer. Porque ahora ya en el cuerpo permanece una cierta cantidad de esa sustancia. Por tanto, estoy aumentando la dosis.
vez a vez. Y los efectos pueden ser simples, aditivos o sinérgicos. Esto es cuando estoy expuesto a dos sustancias, que tienen un peligro, a dos sustancias tóxicas. Entonces, puedo tener los peligros de ambas por separado, o sea, me expuse a este y tuve tal manifestación, me expuse a este y tuve tal manifestación, o pueden sumarse o pueden ser sinérgicos. ¿Qué quiere decir sinérgicos? Que la suma de ambos, o sea, lo que pasa con ambos es mayor a la suma de cada uno por separado. Entonces, estoy expuesto a una sustancia que no es tan tóxica, estoy expuesto a otra sustancia que no es tan tóxica, pero por el hecho de estar expuesto a los dos, ahora sí la manifestación es mucho más grande. Hay tres vías de entrada principales que pueden tener los reactivos químicos, tres vías de entrada a nuestro organismo, que son la vía respiratoria, la vía dérmica o la vía digestiva. Vía respiratoria, si los inhalo, si los respiro, van a tender a ir hacia el sistema respiratorio, hacia los pulmones. La vía dérmica, que es en contacto con la piel, y la vía digestiva, que es cuando como una sustancia química, y esa sustancia química va a ir esófago, estómago, va a ir más a la parte digestiva. Hay una cuarta vía que es relevante en el laboratorio, que es la vía parenteral, que es cuando la sustancia va directamente a la sangre. Eso no es tan común en el laboratorio químico, salvo que estemos, pero sí es muy común en el laboratorio biológico, donde se está trabajando con agujas, y esas agujas dentro, o sea, con jeringas que tienen sustancias químicas dentro. Si yo me pincho con una de esas jeringas, ahí sí la sustancia química puede ir directamente, puede ingresar en mi organismo por vía parenteral, o sea, directamente en contacto con el torrente sanguíneo, lo cual es obviamente más complejo. Entonces, vías de entrada, o sea, entrada por la vía respiratoria. ¿Qué puede entrar por ahí? Gases, o sea, sustancias que son gases, vapores de líquido, o sea, yo puedo tener un líquido volátil, ¿vale? Es una sustancia líquida, pero puedo inhalar los vapores de ese líquido. Y ahí las sustancias depende de si son liposolubles, o sea, que son sustancias hidrofóbicas, que no le gusta el agua, pero que se disuelve muy bien en la grasa. Entonces, esas sustancias van a llegar a la sangre y a los tejidos, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de atravesar las membranas de las células. Las células, recuerden, están formadas por membranas lipídicas. Eso no deja que pasen las sustancias que son hidrosolubles, las sustancias que son hidrofílicas, pero un vapor que es liposoluble puede atravesar las membranas. Entonces yo lo inhalo, si bien está pasando, digamos, por los bronquios, puede atravesar las células que forman la pared de esos bronquios y entrar en contacto con la sangre. Las sustancias que son hidrofílicas, cuanto más solubles, mayor absorción en las partes altas del aparato respiratorio. Y después puedo tener los aerosoles. Aerosoles son pequeñas gotitas de sustancias que son líquidos que no están en forma de vapor, pero son gotitas tan chiquitas del líquido que quedan suspendidas en el aire y yo las puedo inhalar. Las estoy inhalando en forma de gotitas líquidas. Todo este tema de los aerosoles es un tema que ahora está bastante de moda por el tema del tema del coronavirus, así que pueden haber leído algo de eso. Otra vía de entrada es la vía dérmica. La vía dérmica es cuando la sustancia entra en contacto con la piel. Obviamente que ahí hay dos problemas. El daño que la sustancia genere a mi piel es un problema, pero después está el riesgo grande de que la sustancia logre penetrar la piel y entrar en contacto con el torrente sanguíneo. Piensen que cuando una sustancia química entra en contacto con el torrente sanguíneo, esa sustancia ya no va a tener un daño localizado, sino que va a tener un efecto generalizado en todo el organismo. Y ahí el daño puede ser mucho mayor. De nuevo, acá hay que distinguir entre sustancias que son hidrosolubles a sustancias que son liposolubles. La sustancia que es hidrosoluble, en general, no va a atravesar las células de la piel. Se va a quedar allí confinada. Las sustancias que son liposolubles sí pueden penetrar las células de la piel y acceder más fácil al torrente sanguíneo. Y a veces podemos tener mezclas. Hay sustancias que son tanto hidrosolubles como liposolubles. Por ejemplo, la dimetilformamida o el dimetilsulfóxido. Que son sustancias que muchas veces, o sea, esas sustancias logran, por un lado, penetrar las células, pero además disuelven
a otras sustancias. Muchas veces en el laboratorio trabajamos con sustancias químicas que están usando DMSO como disolvente. Y esas sustancias pueden ser que por sí solas no logren penetrar en la piel, pero mezcladas con DMSO sí. Y luego hay otro tipo de sustancias que pueden ya descomponer a las capas de piel. Y por tanto, ahí sí penetran, digamos, pero no porque van, digamos, químicamente atravesando las capas de células, sino porque están directamente degradando el tejido. Y ahí tenemos ejemplos de sustancias que son muy corrosivas. Las sustancias corrosivas son justamente esas que generan un daño en el tejido, y ahí entran ácidos fuertes, bases fuertes, sustancias corrosivas en general, los detergentes, pero no los que usamos en la cocina obviamente, sino a determinado tipo de detergentes a alta concentración. O sea, sustancias que tienen la capacidad de degradar el tejido, no solo van a generar un daño por degradación del tejido, sino que pueden entrar en contacto con el torrente sanguíneo porque llegan allí rompiendo lo que tienen. Luego la vía digestiva. La vía digestiva es la que uno diría no vamos a ingresar reactivos químicos por vía digestiva, porque no vamos a ser tan zapallos de ponernos a comer reactivos químicos, ¿verdad? Sin embargo, el viejo y querido mate, que en Uruguay está siempre en la mesada del laboratorio. Como tenemos una obsesión, no nos sentimos uruguayos si no tenemos el mate arriba de la mesada al lado donde estamos trabajando. Y eso es ridículo, porque entonces la bombilla va a quedar contaminada con la sustancia química y yo voy a estar llevando eso a la boca. Entonces, en Uruguay sí hay peligros reales de entrada de sustancias químicas por vía digestiva, pero bueno, porque somos medios tontos, ¿no? El mate nunca en el laboratorio, el mate siempre en la oficina, al lado del laboratorio como ya hablamos. Así que esa es la cara del docente cuando los vea tomando mate en el laboratorio. O otra cosa muy común, hablando por celular, ¿sí? Con los guantes puestos. Extremadamente común, todos los años tengo que estar corrigiendo a un estudiante que está trabajando con los guantes o algún docente. A veces yo también, vamos a decir la verdad. Pero está mal. Estoy trabajando con guantes, ¿por qué? Porque acepto que estoy trabajando con una sustancia que no quiero que entre en contacto con mi piel, porque es una sustancia tóxica. Entonces por eso tengo guantes. Y ahora me sonó, recibí un mensaje, me contestaron el WhatsApp que estaba esperando. Con los mismos guantes agarro el celular y esos restos de sustancias que los tengo en el guante, por algo estoy usando guantes, ahora los dejo en la pantalla del celular, que después me los llevo a la cara. Así que eso obviamente no se puede hacer. ¿Tienen que atender una llamada? ¿Están en el laboratorio? Perfecto, ningún problema. Le avisan al docente, se sacan los guantes, sacan la túnica, salen al pasillo y atienden. El docente les da permiso para salir 5 minutos de clase, pero no de guantes. Toxicidad aguda. Entonces, hay dos tipos de pictograma que van con la toxicidad aguda en el sistema GHS. La calavera, que obviamente está diciendo que hay un riesgo de muerte, o el signo de exclamación, que está diciendo guarda. Pero, y claramente eso ya nos está dando la pauta de que hay una gradualidad. Entonces, hay distintas sustancias que se clasifican, o sea, hay distintas categorías, así como vimos que hay distintas categorías de inflamabilidad, también hay distintas categorías de toxicidad aguda. ¿Cómo se determina si una sustancia, cómo se determina la toxicidad aguda de una sustancia? Ahí, bueno, sé que esto puede ser un poco controversial, pero es la forma como se hace. Se le da a animales de laboratorio, según típicamente ratones, se los expone a distintas dosis de esa sustancia. Se hace que ingieran distintas dosis. Y así se determina para la vía oral y dérmica la dosis letal 50 y por la vía respiratoria la concentración letal 50. ¿Qué es la dosis letal 50? Es la dosis única en miligramos de sustancia por peso del animal en kilos que mata a un 50% de los animales expuestos. Entonces, cuando si yo agarro 5 ratones, yo no, ¿quién hace esto? Agarra
5 ratones y le da 1 miligramo. Agarra 5 ratones y le da 2 miligramos. Agarra 5 ratones y le da 3 miligramos. 5 ratones le da 4 miligramos. Y veo que a 1 miligramo todos están vivos. A 2 miligramos se murió uno. A 3 miligramos se murieron, bueno, justo la mitad de 5, 2,5. Bueno, tenía que ser un número par. Allí cuando se mueren la mitad, digo, esta es la dosis letal 50. Y concentración letal 50 es lo mismo, pero cuando una sustancia es un vapor o es un gas, entonces eso no se come sino que se inhala. Ahí se expresa como miligramos de sustancia por litro de aire. ¿Quiere decir que si yo estoy trabajando con una sustancia por debajo de la dosis letal 50 no me va a pasar nada? No, claro que me va a pasar. La dosis letal 50 es la dosis que mató a la mitad de los animales que estuvieron expuestos a esa concentración de la sustancia. Por debajo de esa dosis, y muy por debajo de esa dosis, de repente no me llevan a la muerte, pero sí va a tener manifestaciones en mi salud que pueden llegar a ser irreversibles. Entonces acá están las distintas categorías de toxicidad aguda en el sistema GHS. Hay 5 categorías. Fíjense que a las categorías 1, 2 y 3 le corresponde el pictograma de peligro de la calavera. O sea, el pictograma solo no te está diciendo qué tan tóxicos son. No te está diciendo si es 1, 2 o 3. Esa información solo está en las fichas de seguridad de la sustancia, que son insustituibles. Las etiquetas no son fichas de seguridad. Las etiquetas tienen un pictograma y poco más. Es una primer señal, pero no es una ficha de seguridad. La categoría 4 tiene un signo de exclamación. Y la categoría 5 son sustancias que no llevan pictograma, pero no quiere decir que no sean tóxicas. Simplemente que son menos tóxicas que los de la categoría 4. La categoría 4 menos tóxicas que la de categoría 3. Si vamos, por ejemplo, a la vía oral, podemos ver que una sustancia para estar en categoría 1 tiene que tener una dosis letal 50 menor a 5 miligramos por kilo de animal. O sea que si yo ingiero menos de 5 miligramos por kilo, tengo una chance de 50% de morirme. Eso es lo que está diciendo. Para la categoría 2 es entre 5 y 50, categoría 3 entre 50 y 300, categoría 4 entre 300 y 2000 y categoría 5 más de 2000. O sea que es un tema de dosis. Las sustancias más tóxicas son aquellas que son graves a dosis más chicas. Pero sustancias que son menos tóxicas a dosis altas también pueden tener efectos graves. Sustancias corrosivas. Sustancia corrosiva es aquella que, al ser aplicada durante 4 horas, provoca una destrucción irreversible o necrosis de la piel, o un daño irreversible en el tejido ocular medido 21 días después de la exposición. Fíjense que acá se hace una distinción. Si el daño es irreversible en la piel a las 4 horas, se clasifica como corrosiva, pero siempre hay una especial atención a qué pasa si una salpicadura entra en contacto con el tejido ocular, que es un tejido particularmente sensible. Allí se ve si los efectos son irreversibles a los 21 días, la sustancia se clasifica como corrosiva. Sin necesidad de testeo, se incluye cualquier sustancia conocida previamente como corrosiva o de propiedades similares a otras sustancias corrosivas. También las sustancias con pH extremo, menor a 2 o mayor a 11,5. O sea, los ácidos y las bases fuertes son sustancias corrosivas por definición. ¿Qué quiere decir? Que nadie, en teoría, hizo el experimento con animales de ponerle ácido sulfúrico a un ratón a ver si la piel sufre un daño irreversible o no, porque dice, es obvio, se sabe que eso es así. Entonces, en este caso, no se testea. Pero otro tipo de sustancias sí. Se pone una determinada dosis arriba de la piel y se mide a las 4 horas el daño generado y se ve si ese daño se repara solo o no. Mínimas proyecciones en los ojos de sustancias corrosivas pueden tener consecuencias devastadoras. Por tanto, medida de protección importantísima es usar lentes de seguridad. Y con esto terminamos. Solo un ejemplo. Recuerden que había dicho que cuando diluimos ácidos o bases fuertes, el propio proceso de dilución da lugar a un proceso exotérmico, quiere decir que se libera calor. Cuando yo diluyo un ácido fuerte o una base fuerte, se calienta. Y se calienta mucho. Y lo pueden ver en el laboratorio. Por tanto, está bueno mencionar cómo se diluye un ácido o una base fuerte.
Esta es la forma correcta. Tengo en un matraz la cantidad de agua. O sea, cuando yo diluyo algo, por ejemplo, lo quiero diluir 10 veces. Quiero hacer una dilución 1 en 10. ¿Qué hago? Agrego 1 mililitro de mi ácido fuerte y 9 mililitros de agua. Entonces ahora tengo ese 1 mililitro, pero en 10 mililitros finales. Por tanto, la concentración es 10 veces más chica. Forma correcta de hacer eso, poner los 9 mililitros en un recipiente y el mililitro desde arriba. ¿Para qué? Para que cuando caiga, ese calor que se genere se disipe en esos 9 mililitros de agua. O sea, ahí tengo el ácido, ahí está el agua, esa es la forma correcta de hacerlo. El calor se disipa. Ahí vemos una gota de ácido cuando entra en contacto con el agua, que se diluye, eso libera calor, pero ese calor de alguna forma se disipa. Esto es lo que no se puede hacer. Te pongo el mililitro de ácido y le tiro de arriba los 9 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque cuando llega la primera gotita de agua, esa diluye al ácido que está en contacto con esa gota. Y eso es muy exotérmico. Entonces ahora el calor se disipa, pero no se disipa en agua. ¿Se disipa en qué? En ácido. Que puede tener un punto de ebullición, que suelen tener puntos de ebulliciones bajos. Por tanto, ese calor es suficiente para que la sustancia muchas veces hierva y por tanto sale despedido hacia arriba un chorro de ácido caliente. Por tanto, hay un consejo que se dice mucho en estas cosas para acordarse es nunca darle de beber agua al ácido. Una forma de acordarse que no se pone agua arriba de un ácido de una base fuerte cuando la quiero diluir, sino al revés. Tengo el agua y le voy tirando la sustancia, digamos, corrosiva desde arriba. Bueno, eso es todo por hoy. Nos queda una clase más que quedará para la semana que viene. Pasen un buen fin de semana. Bueno, lo que decía, acá tirando el agua y los vapores del ácido proyectándose por los aires.